Listo, ¿cómo están, colegas? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente a este número 6, día número 6, segunda parte, que es la continuación que nos quedó un saldo de ayer. Ya parte número 2, que corresponde a presurización en el curso Buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado. Entonces, retomamos el contenido de ayer, que era, ya el día de ayer correspondía a uniones y presurización. Así que comenzamos ya. Primero que todo, vamos a hacer un punto, bien, vamos a partir aclarando ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, colega, cuando dice prueba de hermeticidad, la prueba de hermeticidad tiene el objetivo de evaluar la hermeticidad del sistema y eso se realiza mediante la presurización. Entonces, yo debo presurizar. ¿A qué se refiere presurizar? Es aumentar la presión dentro del sistema por sobre la presión atmosférica, que sería la presión exterior, de tal forma que si existe una fisura ya en el circuito frigorífico, el gas que se está utilizando para presurizar va a salir de adentro hacia afuera. Ese es básicamente el objetivo de presurización. ¿Y qué gas se utiliza, colega? ¿Ya? ¿Qué gas se utiliza? Para la prueba de hermeticidad o estanqueidad también ustedes la van a poder encontrar en algunas partes, ¿ya? Mediante la presurización, como comenté, aumento de presión interna. El único gas aceptado desde el punto de vista seguridad, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico es el nitrógeno, ¿ya? ¿Por qué seguridad? Porque el nitrógeno no es inflamable, pudiese ser CO2 seco también, ¿ya? Porque desde el punto de vista técnico, ¿ya? Es porque alcanza valores de presión altos, lo suficientemente altos para poder presurizar nuestro sistema. Y desde el punto de vista económico, el CO2 es mucho más caro, por lo cual el nitrógeno pasa a ser ya el gas apropiado para los procedimientos de ya pruebas de hermeticidad y soldadura bajo flujo, atmósfera inerte, flujos de nitrógeno. ¿Por qué no debemos usar refrigerante? Ahí está la respuesta. Primero que todo, mis estimados colegas, el refrigerante es mucho más costoso que el nitrógeno, ¿ya? Ahí yo les comenté que había llenado un cilindro de estos parecidos al CO2 que se comercializa para las bebidas, para gasificar los jarabes de bebida en las máquinas, y eso es 2 metros cúbicos, ¿ya? Porque se comercializa bajo el concepto de volumen, ¿ya? Y 2 metros cúbicos me costaron 7.000 pesos. Cargamos a 1.500 pesos y comentamos ayer. El refrigerante evidentemente es mucho más costoso. Y lo otro es que no alcanza las presiones requeridas para la presurización, ¿ya? No alcanza las presiones requeridas para la presurización. O sea, si yo tengo un sistema con, por ejemplo, un equipo con 134A, 134A no va a alcanzar la magnitud de presión ya recomendada para la presurización. Algunos por ahí, pero malas prácticas, y ahí pasa la mala, pasa para el tema costoso, ya, y pasa por el efecto de liberar refrigerante a la atmósfera. No sé, algunos utilizan ya 410A en equipos con R30, perdón, 410A en equipos que tienen 134A o R600A, que las presiones de funcionamiento son mucho más bajas. Ahí la magnitud de presión podría ser alcanzada, ¿ya? Pero el tema está que es mucho más costoso y también posteriormente al no ser el mismo refrigerante, y de hecho ni aunque fuera el mismo refrigerante, como debemos realizar vacío, posteriormente ese refrigerante se libera a la atmósfera, entonces tenemos también un efecto ambiental derivado de esa mala práctica. Entonces no se utiliza refrigerante, ¿ya? ¿Por qué no se utiliza aire comprimido? Porque el aire comprimido tiene altos porcentajes de humedad. O sea, la magnitud de presión puede ser lo suficientemente alta, pero es un contaminante por el contenido de humedad, valga la redundancia, que pueda contener. Por lo cual, tampoco es permitido la utilización de aire comprimido. Número 3, ¿por qué no debo usar oxígeno? ¿Ya? La verdad que el oxígeno es bastante peligroso, ¿ya? Y puede producir una explosión en contacto con el aceite. Estamos hablando del oxígeno puro. Por ejemplo, ese mismo oxígeno que se utiliza para
los equipos de soldar. Por ahí hay alguna historia siempre de los frigoristas que generalmente uno, al que le pasó, el que cuenta la historia, alguien se la contó que había estado ahí, pero generalmente nunca están ahí. Pero bueno, si ustedes buscan alguna literatura por internet, ya alguna literatura por internet o algunos videos, etcétera, se van a dar cuenta que han existido ciertos problemas derivados de la utilización del nitrógeno. ¿Ya? Perdón, colega. De la utilización del nitrógeno, colega. Entonces, en consecuencia de eso, perdón, colega, esto va a quedar en la grabación, pero no importa, como ya estamos en confianza, colega, ya ese por qué. Normal que no soy profesor, colega de literatura, cosas así. No estaba bien, colega, ¿cierto? Porque interrogación, perdón, colega, no he hecho nada. Entonces les decía que ¿por qué no se debe utilizar oxígeno? Porque es muy peligroso. O sea, el oxígeno en contacto con el aceite puede generar una explosión en el interior del sistema y han habido, por ejemplo, información, si uno busca en internet, de explosiones. Yo, honestamente, ya, o sea, es peligroso, eso 100% puede generar una explosión. Pero han habido, por ejemplo, relatos de accidentes que incluso provoca la explosión interna, ya provoca que se desuelve el compresor y salga la tapa del compresor, o sea, la energía que puede liberar ya es bastante alta. Por otro lado, también, una vez un colega me contó, y de hecho él había estado presente, pero no es particularmente ya un accidente relativo a la presurización con oxígeno, sino que es relativo a lo peligroso que es el oxígeno de disminuir significativamente la temperatura de autoignición. Me contaba que era de estos colegas que trabajan hace muchos años en calefacción, refrigeración, ¿ya? Que había un señor que estaba realizando un procedimiento de soldadura con oxígeno y acetileno de fierro, seguramente con alambre, etcétera, ¿ya? Y este señor no halló nada mejor que después de su jornada de trabajo, seguramente para el almuerzo, creo que era mediodía, después, imagínense, día de verano, transpiración, o el mismo aceite también de la ropa, suciedad, no halló nada mejor que con el soplete comenzar a refrescarse con el flujo de nitrógeno y se le prendió la polera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso un poco para fortalecer por qué no deben usar, ¿ya? ¿Por qué no deben usar oxígeno para presurizar? Desde ese punto de vista, ya el nitrógeno entonces es el único gas desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, aprobado para procedimientos de servicios de prueba de hermeticidad mediante la presurización y además, colega, y además el flujo de nitrógeno interno para una soldadura con atmósfera inerte. Evidentemente que el oxígeno sería imposible que sirviera, ya porque el oxígeno efectivamente es lo que genera la oxidación ya del cobre expuesto a altas temperaturas. El aire comprimido contiene el aire oxígeno y el refrigerante estaría expuesto a altas temperaturas y generaría ya fluoruro de hidrógeno, vapores corrosivos, o sea, irritantes, ¿ya? Entonces, solamente nitrógeno. Dicha esa situación, ¿ya? Aquí podemos ver un procedimiento. ¿Conocían esto ustedes? ¿Soldadura con flujo de nitrógeno? Colegas, Sí, profesor. Sí, ya. Fíjense acá, claro. Miren aquí, nitrógeno interno. Entonces tenemos un cilindro de nitrógeno, ¿ya? Aquí está puesto el manómetro reductor directo. Después hay un accesorio ya que se venden para poder inyectar la cantidad, el flujo de nitrógeno ya adecuado, porque de lo contrario, solo con el manómetro, la verdad que se pierde bastante nitrógeno, se agota rápidamente. Entonces,
Cuando nosotros realizamos una soldadura, recuerdan ahí que una soldadura fuerte, que está por sobre los 450 grados, es una temperatura suficiente para que el cobre, en presencia del oxígeno, comience, ¿cierto?, a oxidarse y genere, ya comienza a oxidarse y genere entonces esta escoria, esta cascarilla, ya de forma externa. ¿Ya? De forma externa y de forma interna también, o sea, en toda la superficie expuesta a altas temperaturas y en presencia de oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Mucha contaminación se puede generar en tendidos de tuberías que realizan o que se deben ejecutar con gran cantidad de soldadura. Más aún, fíjense acá, y un poco de lo que hablábamos ayer, si yo voy a realizar un procedimiento de servicio, por ejemplo, una soldadura de 7/8 con gas MAP y con nitrógeno interno, la verdad es muy poco probable que cumpla posteriormente el requisito de que el aporte ya ocupe toda la tolerancia entre las dos piezas, ya porque tiene la temperatura de fusión de la plata a través del proceso de capilaridad. Y estas situaciones, ¿por qué? Porque el cobre, ¿ya? El cobre, o el nitrógeno, mejor dicho, el nitrógeno, es un gas que también, de cierta forma, ya arrastra el calor. O sea, de cierta forma se genera un flujo de convección, ya a través de la convección el nitrógeno, abro comillas, tiende a enfriar la tubería, por lo cual si no tengo una herramienta adecuada, un equipo de soldar adecuado, ya que genere un aporte de calor lo suficientemente alto para alcanzar la temperatura de fusión ya de la soldadura y además contrarrestar esta pérdida, seguramente va a quedar la soldadura superficialmente y no va a penetrar a través de la tolerancia de las piezas, generando un efecto indeseable, por lo cual es un potencial riesgo entonces de fuga. Teniendo los elementos adecuados, acá podemos observar cómo existe entonces significativamente una variación en la terminación ya del procedimiento, en donde a diferencia de la figura inferior, aquí se puede observar que no existe oxidación de cobre. Ya no existe oxidación en el cobre, ¿por qué? Porque el nitrógeno desplaza el aire que contiene oxígeno y de esa forma, retirando el oxígeno, no hay oxidación. Sí debe haber en el procedimiento una entrada y una salida, ¿ya? No puede haber únicamente una entrada de nitrógeno, porque al haber una entrada solamente de nitrógeno, la tubería internamente se va a presurizar. Y al presurizar la tubería, el nitrógeno va a comenzar a salir acá por la tolerancia de las piezas y va a evitar la penetración de la soldadura por capilaridad, ¿ya? Entonces debe tener una entrada y una salida el nitrógeno a una presión muy baja, 2 psi, ya en un flujo adecuado para poder evitar la oxidación. Y vuelvo a repetir, ya esto se lleva a cabo mediante un equipo de soldar que genere el calor suficiente, ya, para que provoque la temperatura de fusión de la plata, ya, y además sea capaz de cubrir las pérdidas que se generen producto del flujo interno de nitrógeno, que igual va a retirar algo de calor de la tubería, ¿ya? Entonces, este es el procedimiento de soldadura con flujo de nitrógeno. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos nitrógeno para realizar la presurización, ¿ya? Para realizar la prueba de hermeticidad mediante la presurización, y además el nitrógeno utilizado para realizar la soldadura con flujo de nitrógeno interno para evitar la oxidación. Nitrógeno utilizado para realizar procedimientos de soldadura con una atmósfera interna inerte mediante un flujo, ¿ya? Y así evitar la oxidación del cobre. Por eso es importante el equipo soldado, se fija en un conjunto de situaciones. Perfecto. Vamos con la siguiente. Y acá tenemos cilindro de nitrógeno, ¿ya? Cilindro de nitrógeno. Manómetro reductor de presión, o manómetro de nitrógeno, o regulador de nitrógeno, o manómetro o mano reductor de nitrógeno, como lo quieran conocer ustedes. ¿Qué característica debe tener ya el manómetro reductor de presión de nitrógeno? Fíjense acá que el manómetro reductor de presión de nitrógeno primero, y
perdonen que se los diga de forma tan coloquial, pero es que así se trabaja esto, porque tiene que ver con respecto a la normativa. Existen dos tipos de cilindros, ¿ya? Dos tipos de cilindros en cuanto al hilo. No sé si a alguien le ha pasado algo al respecto. Un hilo interior y otro hilo es exterior, ¿ya? Así que tengan mucho ojo cuando compren su cilindro de nitrógeno y su manómetro reductor de presión, porque acá hay una variación en el hilo de conexión del manómetro reductor de presión al cilindro. Dicho eso, ya que puede haber una observación, entonces una diferencia, perdón, en el hilo de conexión al cilindro del manómetro reductor de presión, ustedes pueden observar ya que acá el manómetro reductor de presión tiene dos manómetros. Sebastián. Sí, profe, que a mí me pasó cuando compré nitrógeno, que yo se lo compré a Frío Rojas, un cilindro más el manómetro. ¿Compraste el Masterpool? Sí. Y No te hizo no me ninguno. acuerdo. Y ahí la cosa es que compré, bueno, lo había comprado hace como 2 años, yo creo que la última vez que compré. Y claro, ahí no hay problema con el hilo porque es básicamente el mismo proveedor. Claro. Pero me pasó hace poco, el año pasado, que tuve que usar nitrógeno nuevamente y por acá lo único que se pilla es Indura. ¿Y Indura Indura, tiene el hilo interno? exacto. Entonces Claro, ahí como el fue, de la figura. exacto, fue un parto pillar. Menos mal que hubo un otro instalador que le hizo un adaptador medio súper rancio, pero funcionó. Claro, claro. Pero el manómetro, colega, no venía con un adaptador interno, no No, venía con un no, adaptador. a menos que cuando lo abrimos se nos haya perdido, pero no, la verdad que no me acuerdo. Claro. ¿Y sabes cuál es el problema, colega? Porque yo igual tengo la maleta de manómetro Mastercool, ¿ya? Que, por ejemplo, si tú tienes este manómetro y le sacas esta tuerca, ¿ya? Le sacas esta tuerca, sacas esta conexión y sacas la tuerca y haces lo mismo en el manómetro Mastercool y quieres poner esta tuerca, esta pieza de acá, el conector, el tubo, ¿ya? Es cónico en una punta en el Mastercool y tiene un diámetro que es mayor al diámetro de esta pieza. Entonces, la única forma, colega, la única forma es mandar a atornillarla. La única forma es tomar esa pieza que es la que le hace al hilo del cilindro y sacar la pieza del manómetro Mastercool que tiene el diámetro de la pieza ya de este conector y enviarla a un torno. Y esa pieza debe costar unos 15.000 pesos, 20.000 pesos. La única solución, ¿ya? Si quieres reutilizar tu manómetro. Pero pasa, o sea, como dice el colega, lo que pasa es que hay dos, ya es conocido como dos grandes familias, ya que evidentemente tienen que ver con respecto al origen de los cilindros, etcétera, pero si en el mercado nosotros nos podemos encontrar con cilindros Indura, que traen esta conexión, y los cilindros AGA, ya que tienen la conexión que es con el cilindro tiene un hilo con diámetro exterior. Entonces yo necesito una tuerca y esa tuerca más aún es de hilo ya izquierdo. Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Mucho ojo con eso. Y si llegan a comprar alguna vez algún manómetro reductor y tienen la posibilidad y mandan a fabricar la pieza, ¿cierto? Inmediatamente para que les pueda servir para ambos cilindros en el caso de que no encuentren el original para el cual compraron, ¿ya? Continuamos. Aquí tenemos, fíjense bien, un manómetro. Ya, este manómetro es el manómetro que mide la presión del cilindro. ¿Ya? Y podemos observar que tiene una presión máxima de 4.000 psi, considerando que un cilindro nuevo puede estar del orden de los nuevos, digo, recién cargados, ¿ya? Puede estar del orden de los 2.500 psi. Posteriormente tiene el manómetro, ya en la cual yo voy a ajustar la presión de salida. ¿Cómo se ajusta la presión de salida? Mediante esta manilla. Todos tienen, o sea, algunos tienen un pomo, ¿ya? Otros tienen esta manilla,
pero el principio es el mismo. Si yo giro el hilo hacia la derecha, ¿ya? Giro el hilo hacia la derecha, en sentido de las agujas del reloj, ¿ya? Lo que voy a tener es que el vástago de la manilla va a presionar el diafragma internamente y va a aumentar la presión de salida. Si yo giro a la izquierda, en contra de las manecillas del reloj, ¿ya? La presión de salida va a disminuir, ¿ya? Así se trabaja con esta manilla, que independiente como sean las características constructivas, siempre el funcionamiento es igual. ¿Qué es lo que deben tener ustedes mucho cuidado al momento de adquirir un manómetro? Es que la presión de salida sea lo suficientemente alta para presurizar los equipos que ustedes intervienen, ¿ya? Con 600 PSI, fíjense acá, la máxima es 4000 PSI, yo les comenté que un cilindro nuevo puede estar cargado hasta 2500 PSI, y la máxima presión de salida que tiene este manómetro reductor son 600 PSI. Hay algunos manómetros reductores de presión que la presión máxima de salida son 200 PSI y desgraciadamente esos no sirven de mucho, únicamente para realizar soldadura o quizás para presurizar un equipo con 134A. Pero para un equipo con 404A o 507 R410A, ese manómetro no sirve. Y yo necesito un manómetro, ¿ya? Necesito un manómetro reductor de presión que tenga una presión de salida del orden de los 500, 600 PSI, ¿ya? Así que esas son algunas consideraciones que ustedes deben tener al momento de adquirir un manómetro reductor de presión. Por otro lado, acá tenemos este accesorio que es particular de este manómetro reductor de presión, ya que es de la marca Honeywell, que es ya un regulador de flujo. Entonces, este regulador de flujo ya se conecta en la parte inferior acá, que queda totalmente perpendicular. En los otros manómetros queda con un ángulo, por lo cual se pierde el efecto de la esfera que va a indicar el flujo de nitrógeno adecuado para poder realizar la soldadura, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice que para una purga, ya 20 estándar pies cúbicos por hora, ¿ya? Y para soldadura de 3 a 5 pies cúbicos estándar, ese es de estándar, pies cúbicos hora. Se indica a través de, ¿cierto?, la esfera interna, cuál sería ya el flujo adecuado para realizar un procedimiento de soldadura. Como les digo, este es un accesorio que se conecta en la parte inferior y es el accesorio que queda totalmente perpendicular en el manómetro reductor de presión, que es de la misma marca. Los otros tienen manómetros reductores de presión en la salida con cierto ángulo, unos 45 grados, por lo cual ya este accesorio queda con ángulo también y se pierde ya el efecto de la esfera en el interior del visor. Pero básicamente esos son ya la herramienta, los accesorios para poder trabajar con el cilindro de nitrógeno. Un cilindro de nitrógeno, manómetro reductor de presión, regulador de flujo de nitrógeno para soldadura, en donde está estrictamente prohibido, o sea, desde el punto de vista seguridad, ¿ya? Así como está prohibido utilizar oxígeno, también está prohibido la conexión directa del cilindro al árbol de carga o al manifold, ya, al árbol de carga, puesto que aquí hay 2500 PSI. O sea, no puedo conectar directo, ¿por qué? Porque la presión es tan alta que puedo tener un problema que va desde dañar el equipo por una presión muy elevada, hasta provocar que las mangueras, ¿cierto?, de nuestro árbol de carga exploten, ¿ya? Exploten, ni siquiera la manguera conecta al cilindro y no hay corte, queda con un efecto látigo y se puede generar un accidente serio. Yo he conocido personas, ¿ya?, que lamentablemente han vivido un accidente y han tenido daños severos, daños oculares severos. Más cuando no se utiliza gafas de seguridad. O sea, los elementos de protección personal acá no se discuten. Yo cuando realizo los talleres para la presurización y para la carga de refrigerante, es obligatorio, sí o sí, la utilización de
gafas de seguridad, ¿ya? Súper importante. Bien, ¿alguna duda, colegas? ¿No? Continuamos. ¿Qué valores de presión? Ya, las situaciones, ¿qué valores de presión? Y aquí depende el tipo de equipos, de sistemas que nosotros estamos interviniendo, ¿ya? Primero hay que ser, eh, hay que seguir las recomendaciones de los fabricantes. No sé, a veces hay, por ejemplo, abatidores de temperatura, ¿ya? O a veces hay equipos que vienen divididos y en la unión de las tuberías el fabricante dice, hey, presiona con tanto valor de presión, ¿ya? Utiliza tal magnitud de presión, pero cuando no existe ninguna recomendación, ustedes pueden utilizar ya estos valores. Tenemos entonces prueba de estanqueidad o de hermeticidad 0,95 por PMA. ¿Qué es lo que significa PMA? Y destaco que pueden profundizar en esto, la presión máxima admisible, en el manual que pueden descargar en el Ministerio del Medio Ambiente, el manual azul, ya de la norma chilena 3241-2017. Ahí está el concepto de presión máxima admisible, que es el valor de presión que el sistema no debiese superar en ningún momento, incluso cuando está detenido, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto se utiliza ya la presión máxima admisible, que para equipos que son emplazados en lugares en donde la temperatura ambiente va del orden de los 33 a los 38 grados, ¿ya? 38 grados, se utiliza la presión máxima admisible como la temperatura de saturación de 59 grados que corresponde al refrigerante, ¿ya? O sea, temperatura de saturación de 59 grados correspondiente al refrigerante en la cual va a ser cargado en el equipo. Entonces, ya tenemos para el sector de alta presión, que podría ser, me estoy imaginando, supongamos una cámara de refrigeración, donde yo con la unidad condensadora viene preparada, vale, si yo tengo que realizar la conexión desde el filtro, desde el filtro secador, hasta la válvula de expansión termostática, hasta ahí tengo alta presión. Entonces puedo utilizar ese valor, 380 PSI, sin instalaciones con R507, ¿ya? 380 PSI. Y en el sector de baja presión, que para la unidad condensadora sería desde la aspiración del compresor, sigamos, vamos, línea de aspiración, evaporador, válvula de expansión, ¿ya? La presión adecuada para ese mismo equipo sería 200 PSI. Ese equipo, un sistema de refrigeración en configuración pan-down, vale decir con la válvula solenoide, ya en la línea de líquido, nos permite generar la separación del sector de alta presión y el sector de baja presión. Por eso nosotros podemos presurizar con valores de presiones que son ya lo suficientemente altas, ¿ya? Y diferentes entre el sector de alta presión y el sector de baja presión. De hecho, ustedes pueden observar que esa tabla, también pueden profundizar en eso, ya también aparecen otros valores como la prueba de resistencia a la presión, que en algunas instalaciones la solicitan, que la prueba de resistencia a la presión, a diferencia de la prueba de hermeticidad o de estanqueidad, la prueba de resistencia a la presión es, fíjense bien, incrementando un 10% la presión máxima admisible, por lo cual en el caso de que exista algún punto débil en el circuito frigorífico, ya este se deforme o definitivamente se logre a través de este valor de presión la separación. Es básicamente de cierta forma una prueba destructiva, ¿ya? Posteriormente se hace las pruebas de hermeticidad o la prueba de estanqueidad a los valores de presión que les acabo de indicar. A ver, desde el punto de vista práctico, estos valores de presión, una cámara de refrigeración 500, con R507A, 380 PSI en alta, 202 PSI en baja, ¿ya? Aquí veamos bien lo que dice en rojo. Dice advertencia,
los valores máximos de presión de los dispositivos de control, verificar los valores máximos de presión, los que soportan los dispositivos de control o seguridad en el flujo refrigerante. ¿Qué es lo que ocurre, colega? A veces, ya por ejemplo, en sistemas de refrigeración conectados a centrales de refrigeración, podrían ser algunos muebles, alguna isla, alguna cosa, y utilizan válvulas de expansión electrónica, resulta que los transductores de presión para los controladores que utilizan válvulas de expansión electrónica van conectados de forma directa ya a la línea de aspiración, por ejemplo. Y resulta que hay algunos transductores de presión que tienen una presión máxima, no sé, de 12 bar, ¿ya? De 12 bar. Y entonces si yo presurizo a 200 PSI, puede haber un potencial daño en ese dispositivo. A eso va la advertencia que está en rojo. Ahora, 200 PSI, si nosotros consideramos que esta es una cámara de mantención, ya una cámara de mantención, puede ser que la presión, estoy buscando la regla Danfoss, ya la regla Danfoss, la presión con 507 para una cámara de mantención de productos frescos. Ya. Tenemos aquí 507. Una temperatura de evaporación de alrededor de menos 10 grados. Tenemos 50 P6, colega. ¿Ya? Y si fuera ya una cámara de mantención de productos congelados, tenemos 16 P6. O sea, 16 PSI, mantención de productos congelados en el sector de baja presión, ¿ya? 50 PSI, mantención de productos frescos en el sector de baja presión, y nosotros vamos a presurizar con 200 PSI. ¿Cuándo se corre un mayor riesgo? Cuando en el sector de baja presión se excede incluso el valor de 200 PSI. Algunos colegas dicen, oye, presuriza 400 PSI en baja. Claro, ¿y qué es lo que ocurre? Si a 200 PSI no daño, por ejemplo, el presostato de baja presión, a los 400 PSI lo voy a dañar. O sea, hay que tener mucho cuidado con la presión máxima que soportan los componentes. Y estos valores de presión usualmente son aptos tanto para el sector de baja como para el sector de alta, y en función de la presión máxima admisible, ya nos entrega este criterio lo suficientemente alto para evaluar una fuga, pero lo suficientemente bajo también para evitar el daño ya de cualquier componente. No hay que presurizar en exceso, utilizando valores de presión en exceso, salvo yo tenga absolutamente la certeza, ya, de que no va a haber ningún componente en la línea de flujo que yo voy a dañar. O sea, hasta se podría generar la separación del tendido de tuberías, por ejemplo, que yo quiero ya evaluar si tiene alguna fuga para poder subir la presión a un valor mayor que los 200 PSI que ahí se indica. Entonces, si nosotros vemos acá estos valores de presión, es muy poco probable, ya casi imposible que a temperatura ambiente el refrigerante tenga esos valores de presión, por ejemplo, al ser más caro, y por eso también desde el punto de vista técnico no es ya adecuado. Ahora, tenemos estos valores de presión entonces para la presurización con nitrógeno, utilizando un cilindro de nitrógeno y un manómetro reductor de presión. Estos valores de presión de acuerdo al concepto de presión máxima admisible para distintos refrigerantes. Verificamos entonces los valores de presión que soportan los componentes, y esto es netamente un tema, colega, empírico, o sea, no pasa nada si hay una variación. ¿Qué es lo que ocurre? Frecuentemente es recomendado presurizar de forma escalonada, ¿ya? Arbitrariamente, y ahí yo utilizo 33%, 67% y 100% de la presión que yo voy a utilizar, ya como valor máximo. Entonces, supongamos que vamos a presurizar ya a 200 PSI en el sector de baja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero presurizamos a 66 PSI. ¿Qué es lo que pasa si presurizamos a 68 PSI o 70 PSI? ¿Tengo que botar el nitrógeno? No pasa absolutamente nada. Porque se hace de forma escalonada para verificar ya las fugas de gran tamaño.
Entonces, ¿para qué vamos a presurizar de una vez a 202 psi o a 380 psi si nos vamos a dar cuenta que hay la tremenda fuga y vamos a perder el nitrógeno netamente por un tema, ¿cierto?, de costo y tema práctico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, llegamos a 66 psi, revisamos todas las uniones. Evidentemente que los puntos de revisión van a ser los puntos en donde se desarrolló alguna unión, ya a través de soldadura fuerte o una unión desmontable. Posteriormente subimos a 67%, que para este caso serían 120, 132 psi. Volvamos a buscar fuga, ¿ya? Y esto, presión intermedia en la prueba, es para encontrar ya fugas que no son tan grandes, pero tampoco son tan pequeñas, ¿ya? Y bajo el mismo objetivo de no presurizar a una presión tan alta de una vez para poder conservar entonces el nitrógeno, ya poder conservar, poder optimizar el uso del nitrógeno. Y posteriormente, tercera, ya llegamos a los 200 psi, que ahí debiesen ya manifestarse las fugas de pequeño tamaño. Entonces lo mismo usamos para la presurización a 380 psi, ya en el sector de alta. Entonces primero utilizamos el 33%, ya 380 por punto 33 serían 125 psi, después 250 psi, y después terminamos con los 380 psi, entonces vamos presurizando de forma escalonada. En un sistema, en una cámara de refrigeración, ya en una cámara de refrigeración en configuración pan-down, vale decir entonces con la válvula solenoide, separando la línea de líquido, ya, inserta la línea de líquido, yo tengo la posibilidad de sectorizar, entonces alta presión y baja presión, pero mucho ojo con esto, ¿ya? Vamos a partir presurizando el sector de alta presión. Porque ¿qué es lo que pasa si yo presurizo el sector de baja presión primero? Vamos a imaginarnos que así son las láminas ya del compresor, donde mi izquierda es la lámina de baja presión que hace así, crack, crack, cuando el compresor aspira, y la mano derecha es la lámina de alta presión, del plato de válvula, que sube hacia el condensador. Entonces, si yo presurizo primero el sector de baja presión, la presión va a entrar por la lámina de baja presión dentro del compresor, va a entrar a la cámara de compresión donde está el pistón y va a subir por la válvula de la lámina de alta presión al no existir una presión en contra, ya que pueda evitar la apertura, situación que ocurre ya cuando está comprimiendo el compresor y ya cuando el equipo tiene refrigerante. Entonces, ahí vamos a presurizar por baja y el nitrógeno se nos va a comenzar a ir al sector de alta. En cambio, si presurizamos de una vez por alta presión, vamos a sellar la lámina de descarga a una presión que va a ser mucho más alta, 380 psi, y posteriormente presurizamos ya el sector de baja presión. Eso más o menos como dato práctico para evitar que se nos vaya el nitrógeno de baja presión a alta presión por presurizar primero en el sector de baja presión. Dicho eso, entonces, valores, ya vuelvo a repetir, cuando no exista ninguna instrucción, especificación, ya por parte del fabricante, pueden utilizar estos valores en función del concepto de presión máxima admisible. Ya, en aire acondicionado, eso tenemos una cámara. Ya, en aire acondicionado. ¿Hay algunos equipos de aire acondicionado, colega, en el manual que no aparece cuál es el valor de presión? De hecho, ni siquiera dice que hay que presurizar. Ya. En aire acondicionado, el equipo Fujitsu, colegas, dice que hay que presurizar a 600 psi. ¿Cuál es el valor máximo de presión que podemos tener en un equipo de aire acondicionado, trabajando con R410A? ¿Se le ocurre algún valor? Porque nosotros a la larga lo que vamos a presurizar en un equipo split ya son las tuberías y la unidad interior. Y a la larga tenemos 4 puntos de conexión si es una instalación básica. Si no es una instalación básica, vamos a tener los puntos de conexión intermedio donde realizamos el aumento de longitud de tubería. ¿Ya? Esos básicamente son los puntos.
Entonces, ¿por qué 500, 600 PSI? Resulta que la presión puede llegar a esa magnitud, ¿ya? 500, 600 PSI. ¿Cuándo se produce el máximo valor de presión? En los puntos en donde nosotros intervenimos, ¿ya? Que son las uniones de la unidad exterior y las uniones de la unidad interior, y bueno, dependiendo del contexto, si existe alguna unión intermedia producto del aumento de longitud de las tuberías, ya es cuando el equipo está en calefacción, en modo calentamiento, en calefacción. Cuando el equipo se enciende en modo calefacción, se genera el pic de presión, ¿ya? ¿Cuál es el pic de presión? La presión más alta. Cuando el equipo está trabajando en calefacción y tiene el ventilador de la unidad interior detenido con el objetivo de calentar, ¿ya?, el intercambiador de calor y de esa forma evitar inyectar aire frío a una temperatura más baja en el recinto donde se quiere lograr la climatización, el aumento de temperatura. Entonces yo he visto equipos, siempre hacemos las pruebas porque alguien me dice, Germán, pero y el mismo refrigerante no, el mismo refrigerante a 20 grados, ya el 410A, por ejemplo, si me permiten acá, 410A ya a 20 grados tiene 194 PSI. Me dicen, utilizo el mismo refrigerante a 30 grados, 250 PSI. Entonces las presiones no son lo suficientemente altas. Entonces muchas veces, colegas, ya, o los colegas no presurizan, o ya, o buscan fuga únicamente con el equipo en calefacción, o ni siquiera prueban en calefacción el equipo y lo prueban en modo frío. ¿Y aquí es lo que pasa con buscar fuga en modo calefacción? ¿Ya? Buscar fuga en modo calefacción. Las tuberías están calientes, porque la tubería de mayor diámetro es la descarga, ¿ya? Y la tubería de menor diámetro pasa a ser la línea de líquido, ambas tuberías a alta temperatura. Y si yo con el refrigerante circulando, el equipo trabajando, voy a buscar fugas con una solución jabonosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a evaporar, colega, rápidamente la solución jabonosa. Pues, rápidamente. Voy a echar jabón, una solución jabonosa, un detergente, etcétera, ya una espuma, ya derivada de una solución jabonosa, y se va a secar rápidamente. ¿Ya? ¿Por qué? Por las altas temperaturas, entonces ya es muy poco eficiente. Si busco fuga con la puesta a servicio del equipo, ya con el refrigerante y el equipo en modo frío, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las presiones son bajas. 110 PSI, 115 PSI, 105 PSI para el R410A, similar para el 32, un poquito más alto, 118, etcétera, pero no va a pasar esos valores. Entonces hay muchos equipos, colegas, ya el colega busca fuga y no encuentra. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos que efectivamente tienen una fuga, pero la fuga no se manifiesta en modo frío porque la presión ya de funcionamiento es baja. Pero cuando lo trabajan en equipo en calefacción, se descarga rápidamente. Entonces, puede ser, o quizás no tan rápido, pero lo suficiente para que en 2 temporadas de calefacción el equipo ya no esté cumpliendo propósito. ¿Ya? Esa es la causa entonces, porque nosotros debemos presurizar a esa magnitud de presión, 500, 600 PSI. En el manual de Fujitsu aparece 600 PSI. Los demás equipos donde no aparece nada, yo utilizo 500 PSI, considerando que ese es un valor de presión cercano a la condición de presión más alta del equipo cuando está funcionando en modo calefacción y tiene detenido el ventilador de la unidad interior. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la gran refrigeración comercial? Vaya, colega, este es una situación relativamente compleja y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué característica tiene la refrigeración comercial, la refrigeración doméstica? ¿Ya? Utilizan como dispositivo de expansión el capilar. ¿Y cuántos puntos tengo? Solamente un punto por baja presión, que sería el tubo de servicio del compresor, salvo que yo haya instalado en la descarga, etcétera, pero básicamente o hay algunos filtros secadores que traen una tubería
que es para puertos de servicio en alta presión. Pero el 99,9% de los casos, colegas, va a ser el tubo de servicio del compresor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo presurizo a valores de presión alto, el potencial riesgo es que se dañe el evaporador. ¿Por qué? Ya, por ejemplo, si yo quiero buscar una fuga en alta presión, voy a comenzar presurizando por baja presión y a través del capilar va a pasar el nitrógeno que va a incrementar la presión en alta. Pero si quiero buscar una presión en alta, buscar fuga en un sector de alta presión con una presión alta, ¿ya? El sector de baja presión va a estar expuesto a esa misma presión alta. Entonces yo debo tener la precaución de que el sector de baja presión, ¿ya? Del equipo o del equipo que tenga como dispositivo de expansión un tubo capilar, soporte la presión que yo quiero utilizar. Generalmente, colegas, mucho cuidado con evaporadores de aluminio que terminan dañándose rápidamente. Incluso hay casos en donde debemos sí o sí realizar la separación ya del evaporador y el condensador, y en este caso, en estos equipos, realizar una presurización de manera ya individual al evaporador y al condensador con magnitudes de presión que son diferentes. Todo esto es debido a que entonces ambos intercambiadores de calor no resisten la misma presión. Así que mucho cuidado con eso. ¿Ya? ¿Qué les parece, colega? ¿Alguna duda? Estamos con eso, con los valores. Entonces vamos a presurizar qué valores utilizamos. Bueno, podemos utilizar estas recomendaciones en función de la presión máxima admisible en equipos de aire acondicionado. Si el equipo de aire acondicionado no indica el valor de presión, podemos utilizar 500 PSI, entre 500 y 600. Como les dije, el equipo Fujitsu indica en las especificaciones 600 PSI, y evidentemente que si yo quiero utilizar 500, 600, un manómetro reductor de presión de estas características es lo adecuado, puesto debe tener una presión a ajustar en la salida, ya igual que la presión que yo voy a utilizar al momento de realizar la presurización. Y para terminar, mucho ojo con los valores de presión para buscar fuga en sistemas comerciales, ya que el tubo capilar genera que las presiones se igualen, y entonces el sector de baja presión debe soportar el valor de presión que nosotros estamos utilizando para presurizar, independiente de que esto sea en el sector de alta presión. O sea, el capilar va a permitir entonces esa igualación. Así que eso, ¿y el gas adecuado, colega? ¿Ya? Nitrógeno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Mire, Fred, lo que se utiliza es una solución jabonosa en base a detergente. Yo particularmente utilizo ya producto de la ausencia en el mercado. Fíjense que esto es una solución jabonosa que es especial para buscar fugas en equipos de refrigeración. Ya vale aproximadamente, esto es 1 litro y vale aproximadamente como 33.000 pesos. Ya traerla porque no está toda, no está en el mercado. Se va a terminar usando entonces una solución jabonosa en base a detergente. Esto se llama Big Blue Micro Leak Detector, un detector de microfugas, colega. ¿Ya? Incluso hay un Big Blue de este mismo formato, así, pero que aparece que es Sub-Zero. ¿Y qué característica tiene? Que me parece genial. Es que, y de hecho de esta misma marca, perdón, está el reemplazo del aceite que nosotros utilizamos para las expansiones cónicas, ¿ya? También está esta marca. Entonces, ¿qué es lo genial de Big Blue Sub-Zero? Que no se congela. Esa es una de las desventajas cuando nosotros queremos buscar fuga. El equipo está presurizado aún, ¿ya? El equipo está presurizado aún, con refrigerante, o sea, está funcionando. O a veces, colega, hay casos que ni siquiera tiene refrigerante, sino que con nitrógeno, pero está tan frío que puede provocar que al adicionar la espuma, ya la solución jabonosa proveniente de un detergente, esta se nos congele. Entonces el beneficio del Big Blue Sub-Zero es que no se congela, tiene un anticongelante. Y bueno, este es un detector de microfuga que podríamos utilizar ya al momento de que esté presurizado el sistema con nitrógeno. Una solución jabonosa corriente, que es lo que se va a hacer de forma más frecuente. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay tecnologías para la detección de fuga
colega, yo he usado esto, pero no es algo frecuente tampoco, ya que corresponde a un detector de fugas por ultrasonido. O sea, si llega a haber una fuga, genera un sonido en una frecuencia que a veces es imperceptible para el ser humano en caso de las microfugas, ¿ya? Y con este se utiliza a través de eh, audífono, se conecta y se hace un rastreo de la tubería, entonces este va a detectar esa frecuencia del sonido que genera esa microfuga y podemos detectar fuga mediante el ultrasonido, ¿ya? Por ejemplo, este detector de fugas por ultrasonido es de la marca Inficom, que es un fabricante bastante respetable de instrumentos, ya de refrigeración, y es una de las técnicas para la detección de fuga, ya a diferencia de la detección de fuga por solución jabonosa y la detección de fuga a través de un detector de fuga electrónico, pero claro, esos detectan la presencia del refrigerante, por lo cual en este caso no se podrían aplicar, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos presurizado, realizamos una inspección, ya, una inspección de todas las uniones que nosotros realizamos. ¿Cuánto tiempo? La otra situación. Bueno, colega, 12 horas, a veces no sé si estamos instalando una cámara y hay especificaciones técnicas por parte del mandante, no sé, en un supermercado, por ejemplo, y está el inspector técnico de obra que supervisa eso, y bueno, a veces las presurizaciones tienen que ser 24, 48 horas, dependiendo de las especificaciones técnicas. Lo mismo pasa en la instalación de equipos de refrigerante variable, ¿ya? En el equipo de aire acondicionado, en el manual Fujitsu aparece 24 horas, lo cual para el mercado local, presurizar un equipo 24 horas podría ser, ¿cierto?, desde el punto de vista económico no muy viable, ¿ya? Pero a la larga igual son 4 uniones, si tengo la oportunidad de dejarlo 1 hora, 2 horas, me parece que es adecuado. Puedo presurizar y después seguir haciendo otras cosas, no tengo por qué estar presurizado viendo, ya presurizado el equipo viendo cómo se comporta el manómetro, puedo hacer otras cosas, ¿ya? Eh, Eso con respecto al tiempo. Resumen, seguimos las especificaciones del fabricante, como siempre, especificaciones que pueden haber de la obra misma, especificaciones, ¿cierto?, relativas al catálogo, en el caso del aire acondicionado, ¿ya? Y, o podemos dejarle un tiempo determinado y evaluar las uniones. Como les digo, 12 horas y los restos también en una capacitación de Daikin online, ¿ya? Y el colega también dicen los manuales 12 horas, pero también encontré que era un poco alto, es porque no te van a pagar ese tiempo, o sea, puedes terminar una instalación a las 4 y tienes que volver ya al otro día, pudiendo terminar la instalación en ese día, entonces desde el punto de vista económico creo que no es eh, muy viable. Sin embargo, si presurizo los niveles de 500 PSI, 600 PSI con nitrógeno, créanme que va a aparecer cualquier fuga, ¿ya? Entonces puedo dejarlo 1 hora y media, 2 horas, y por mientras realizo otro trabajo. En el caso que ustedes, por ejemplo, pueden dejarlo un tiempo más, ¿ya? Por ejemplo, estoy realizando una instalación, ¿ya? Una instalación de aire acondicionado, una instalación de una cámara, son las 9 de la noche, ya es tarde, hay que hacer la puesta en servicio al día siguiente. Debemos considerar variaciones de la presión del nitrógeno con respecto a la temperatura interna del equipo. Ya, perdón, variaciones de la presión de nitrógeno en función de la temperatura exterior. Ya. Ahora, no sé, pues si alcanzamos 600 PSI y al otro día llegamos, supongamos, y la presión es 500 PSI, no podemos decir, no, es que ahora hace más frío, ¿ya? Muchas veces dicen, no, varió 30 PSI, 40 PSI, no, es que hoy día está más frío el día. Eso no es así, ¿ya? Podemos observar que la variación de temperatura de 5 grados puede afectar la presión, ¿ya? Puede afectar la presión en una magnitud de 7,3 PSI. Así que si nosotros dejamos cargado, ¿ya? Si dejamos cargado a 600 PSI, supongo que ahí el día, no sé, me fui en 30 grados y al otro día volví en 0 grados, ¿ya? Ahí me va a bajar a recién 40 PSI aproximadamente para este ejemplo que es bastante generoso, ¿ya? Pero si varía un par de grados, con 5 grados varía 7 PSI, más o menos para que tengamos en consideración cómo se comporta
ya el nitrógeno en un volumen confinado en función de la variación de temperatura, ¿ya? Así que tomen esto nota. Yo puedo tomar, por ejemplo, presurizo, tomo la temperatura exterior, anoto el valor de presión, vuelvo al otro día, tomo la temperatura exterior o sea, veo la presión y si ha variado algo, ya evalúo nuevamente la presión, la temperatura exterior y ahí evalúo si esa variación de presión es de acuerdo a la variación de temperatura exterior o de lo contrario es porque tengo una fuga, ¿ya? Y esa debe ser entonces solucionada. Leonel. Profesor, consulta, ¿recomienda cuando se haga esa prueba así de un día para otro dejar los manómetros instalados o retirarlos porque al retirar siempre tenemos esa pequeña pérdida entre conectar y desconectar y siempre a veces cabe esa duda, esas pequeñas variaciones? Claro, claro, por lo mismo cuando yo realizo pruebas de presión hay que revisar el manómetro. Hay que revisar las mangueras del manómetro, hay que revisar las llaves del manómetro, hay que revisar la unión del manómetro al cuerpo del árbol de carga. Yo particularmente cuando hago esas pruebas de presión dejo el manómetro puesto porque lo reviso completamente que no tenga fuga, ¿ya? Ahora, si tú vas a estar en un lugar donde tienes o corre el riesgo que te retiren el manómetro, te lo saquen o lo pasen a llevar y eso te puede dar un falso positivo de fuga, bueno, ahí hay que retirarlo, pero el tema está que es difícil de poder calcular específicamente cuánta presión va a perder por efecto de retirar las mangueras. Y eso te puede dar un falso positivo también, porque tú vas a medir una presión que es más baja. Entonces, si puedes dejar puestos los manómetros, si comprobaste que los manómetros están en buen estado, ya, también buscándole fuga a los manómetros en la presurización, yo los dejaría puestos. De hecho, yo los dejo puestos acá cuando realizo los ensayos con los colegas. Ahora, si te los van a sacar y después llegar al otro día no va a haber manómetro, no va a haber nitrógeno, no va a haber nada, tienes que sacarlo. No hay más opción ahí. ¿Qué me dicen mis colegas? ¿Alguna otra duda? Perfecto, hasta ahí tenemos entonces con nitrógeno, prueba de hermeticidad, presurización. ¿Alguien quiere cerrar con alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Ya, colega, voy a parar la grabación para poder independizar entonces las grabaciones.